Ir a la última sesión del Topologicón de este semestre. Hoy tenemos a Ulises, que es estudiante de doctorado de aquí del instituto con Sergio Macías. Con Sergio Macías. De hecho, la profesora es mi cotutora también. Cotutora con Betty Puga. Y nos va a platicar de un problema que no es el de su doctorado, pero sí, está muy bonito. Sí. Y espero que les guste. Ya. ¿De qué año eres estudiante? ¿Se refiere a en qué año nací o en qué año entré a...? Más o menos está claro, pero ¿qué año de doctorado? Entré en el 2013, en el doctorado, o sea que ya llevo como 5 años. ¿Entraste a la maestría? No, al doctorado, sí, sí. ¿En el último año? Sí, ya ahorita ya estoy esperando. Sí. Dura 4 años y sí, ya me pasé. Pero, pues... ¿Cuánto dura realmente? 5 años. Ajá. Sí, o sea, menos de 5, pues sí, hay quien lo logra, pero no es fácil. Sí, justo la maestría la hice aquí y en 2013 entré al doctorado. Y pues sí, he estado trabajando en el área de continuos con Sergio Macías. Sin embargo, este problema que les vengo a plantear hoy, pues es un problema que a mí siempre me ha gustado. Y y de hecho, justo, yo de repente no vengo mucho a las pláticas, más bien las veo por los videos que sube Efraín. Y entonces, resulta que hubo una vez que viendo un video de un coloquio allá en el instituto, de la profesora Natalia, de repente empecé a conectar cosas y dije, no, seguro que yo no lo puedo resolver el problema, pero seguro que Natalia puede, ¿no? Y entonces fue que pues fui al congresito de topología y antes que nada fui y hablé con Natalia, ¿no? O sea, y ahorita van a ver por qué, porque creo que Natalia lo puede resolver. Y bueno, resulta que el problema se lo he planteado a muchas personas, así como en secreto, ¿no? Para que nadie nos lo gane. Y entre esas personas es Frías, aquí mi cuate, que también es aquí estudiante de doctorado. Yo creo que ya eres doctor, ¿no? Ah, ya. Y entonces, pues le platiqué el problema y lo estuvimos chambeando un ratito, ¿no? Como así, top secret. Pero, pues no salió mucho. Pero lo que sí está interesante es que Frías, tiene un programa que ahorita les voy a contar, programó algo, de tal modo que ciertos casos ya, digamos, en la compu se pueden ver. ¿Usaste qué programa, bro? ¿Lenguaje? Ajá. Python. Entonces ya me enseñó su programa y ya dije, no, pues hasta se puede armar un Dream Team y aquí en México resolvemos el problema, ¿no? Que probablemente yo soy nada más el que gestiono, ¿no? Pero no he hecho realmente mucho. Pero bueno. Entonces el problema es... Bueno. Entonces, en 1911, conjetura. Bueno, entonces, eso es, así de fácil. Básicamente, tengo un encaje de S1 en el plano. Y entonces, resulta que... ¿Qué quiere decir que inscriba un cuadrado? Esto es R2. ¿Qué es R2? Quiere decir... que existen 4 puntos de la curva que de hecho
son los vértices de un cuadrado, así bonito, euclidiano, ¿no? Aunque se salga como es. Sí, aunque se salga. O sea, lo único que lo inscriba quiere decir que los 4 vértices de un cuadrado pertenecen a la curva, ¿no? No necesariamente que estén del interior de la curva, no, nada de esto, ¿no? Y entonces, pues a primera vista pues parece muy fácil, ¿no? Hay casos que son súper lógicos, ¿no? Por ejemplo, si mi encaje es así, pues de hecho hay infinitos cuadrados, ¿no? Es cuestión de esto girarlo y entonces tengo infinitos, ¿no? Ahora hay... Pero si el encaje es convexo. sí, hay ahorita sí, digamos, ya se demostró que si el encaje es convexo, sí. Pero el encaje no necesariamente es convexo, ¿no? Por ejemplo, esta nada más tiene uno. O sea, si esta es una elipse así, ¿no? Nada más tiene uno. Y bueno, hay curvas que tienen más, así, ¿no? Pero el punto es que, pues no se ha encontrado una curva que no inscriba cuadrados, ¿no? Todas, digamos que se les hace una prueba y escriben un cuadrado. Entonces, bueno, resulta que la primera aproximación a resolver el problema, y de hecho prácticamente a todas las personas que se lo he planteado y que son como buenos matemáticos, lo primero que me dicen, y sobre todo si son como analistas de esa área, es, oye, pues bueno, pues agarra tu curva y pues que esté fea, pero empieza a aproximarla por curvas bonitas. Curvas que sí esté seguro que inscriben cuadrados. Entonces, dices, bueno, ok. Entonces me agarro una curva que de algún otro modo yo sepa que inscribe cuadrados, ¿no? Entonces digamos, este es mi cuadrado 1. Luego, otra siguiente, una curva más cercana a mi curva, mi curva de Jordan, la cual quiero ver que tiene cuadrados, pues una más cercana me genera otro cuadrado y así. Entonces el punto es que en principio eso me generaría una sucesión de cuadrados y esa sucesión de cuadrados tendría que tener una subsucesión de cuadrados que convergiera en principio a un cuadrado, ¿no? Pero el problema es que en general esos cuadrados pueden ser puntos. Entonces, digamos, ahorita voy a renumerar los vértices, los índices, y esto puede terminar siendo un punto. Y pues ya no se resuelve el problema, ¿no? Porque esos cuadrados convergen a un punto y entonces truena la prueba. Y no se ha logrado solventar este problema. O sea, se ha intentado usar esta idea de curvas bonitas aproximando una curva fea, de tal modo que me asegure que los cuadrados nunca se hacen chiquitos. Pues por más que se ha intentado, no se ha logrado. Siempre hay un problema que dice, no, pues sí puede colapsar la sucesión de puntos, ¿no? Estaría muy bien porque pues por compacidad esto sale, ¿no? Pero pues no. Entonces, esto no jala. Y bueno. Ahora les voy a hablar así, antes de empezar a plantear las ideas que tengo para a ver quién se anima a entrar al Dream Team. Les voy a escribir aquí. Survey de problem. Bueno, pues este cuate que me parece que trabaja en Alemania ha estudiado el problema bastante y tiene un survey que me parece que está
en una de estas revistas gringas importantes. Ahorita no sé por qué no lo apunté, pero así se encuentra, está en la red. Y está muy bien el survey porque viene todo lo, digamos, todo lo que se ha hecho hasta antes del 2016. Curiosamente, Terence Tao, este chico genio, en 2017 sacó un resultado tratando de resolver esto, que tampoco lo resuelve, pero sacó algo. Ahorita les voy a contar qué sacó él. Pero hasta 2016, aquí les voy a poner un poco los casos que ya se han hecho, ¿no? Entonces, Hebert, si la curva es un cuadrilátero, Sindler, curvas convexas. O sea, ya se sabe que curvas convexas se inscriben cuadrados. Nielsen y Wright. Curvas simétricas. Con respecto a una línea o un punto. Ajá. O sea, este está... Ahorita digo por qué. O sea, básicamente es... Si mi curva, digamos... Ay, qué feo es de este color. Ay, ya, la regué. Ups. Bueno, es que la quería hacer, digamos, fea, porque esto pues entra en otro caso, pero... A esto se refiere que sea simétrica con respecto a una línea y pues a un punto, pues... Que si este está, pues entonces... Si esto es D, ¿no? Eso es lo lógico, ¿no? Ya también se sabe. Y curiosamente, bueno, ahorita les sigo contando, ¿no? Stromsky. Aquí está. Curvas localmente monótonas. ¿Qué quiere decir? Que si yo me paro en un punto de la curva, existe una vecindad alrededor de todo punto, tal que la curva es la gráfica de una función monótona, ¿no? Aquí estas pruebas están más complicadas. Por ejemplo, esta se entiende fácil, pero esta ya empieza a ser como, ya empiezan a usar más herramienta de cosas que yo no sé, ¿no? Pero bordismo y ya herramientas más complejas, ¿no? Back, curvas lineal a trozos. Trozos. Venga. Ajá. Aquí ya no importa si es convexa o no, con que sea lineal a trozos, ya se tiene el resultado, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá. Cantarela. Curvas con curvatura total. Aquí Efraín nos dirá qué es eso, que yo no sé. Acotada. Sin puntos singulares. Picos. Y para curvas bueno, esto es una, y para curvas C1. Aquí es como una condición de suavidad, o sea, que la curva sea relativamente bonita, ¿no? McKeefe, curvas estrella
que además son de C2 y que intersectan a lo más en 4 puntos a todo círculo. Ya se empieza a poner como más técnico el asunto, ¿no? Y ya. Ya ni voy a decirle qué condiciones son. Casos muy técnicos. Ya, aquí empieza a meter cosas que ya no tendría caso ahorita decir, pero todo está en el survey. Viene aquí en ¿Ninguno dice a otro? Ah, sí. Bueno, estos que escribí me parece que no. Estos que escribí se intersectan claramente. O sea, hay curvas que, por ejemplo, el círculo pues pertenece a todas estas, ¿no? Pero leyendo el survey, creo que esta es como la lista, como la mejor lista que hay, ¿no? O sea, que de algún otro modo un caso no es igual al otro, ni se contiene, ¿no? O sea, una familia no contiene a la otra. Entonces, en principio esta es la mejor lista que hay. Pero bueno, también he visto que de repente dicen, ah, no, sí, ya vi que esta es esta, ¿no? Entonces tampoco puedo asegurar mucho eso, pero creo que esta es la mejor lista que hay. Y pues ya los casos muy técnicos, pues a mí me late que de repente también ya están contenidos en otro, ¿no? Y más bien como es tan técnico no se sabe, como que no lo dicen, ¿no? Pero bueno. El problema es que aquí lo único que estamos pidiendo es que sea continua y, por ejemplo, aquí ya le piden algo pues, muy bonito, que sea suave y todo, ¿no? Y de hecho sí he visto que lo usan en teoremas para otras cosas. Entonces, para ciertos casos les funciona esto, ¿no? Pero pues a mí lo que me gustaría es que se demostrara nada más con continuidad, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que aquí están estos casos. Y con el que quiero ahorita un poco quedarme es con este de aquí. Entonces, bueno, ya me creen que sí hay gente que ha estado trabajando en esto, ¿no? Ah, bueno, ahorita. Antes de quedarme con ese voy a decir otra. Entonces, bueno. Entonces voy a decir un caso más que no está en el survey, que es de Terence Tao 2017. Y su artículo está publicado en una de esas revistas que tiene libre acceso, pero también está en el Archive, no sé cómo se diga. Y se llama Integration Approach to the Euclid's Square Peg Problem, ¿no? Para ya no escribir tanto. Entonces, él, un poco en su artículo dice, no, pues ya se ha hecho todo esto y es más, cita al survey, y entonces, pues él plantea otra idea que de hecho yo voy a retomar después a ver qué les parece, ¿no? Entonces, primero voy a grandes rasgos. Tengo una función que va del intervalo a R. Entonces dice que esta es C Lipschitz. Sí, dado C mayor que 0, tengo esto. S menos T. Ajá. Bueno. Entonces el teorema Tao básicamente dice esto. Usar color verde.
Entonces esta, llamarle F, y esta va a ser G. Entonces esta es una 1 menos epsilon Lipschitz. Y esta es un... bueno, epsilon mayor que sea. Si tengo este esquema, es decir, que mi curva gamma se ve como la unión de dos gráficas Lipschitz, entonces se escribe un cuadrado, ¿no? Y de hecho, esta sí mejora, o sea, sí es un nuevo teorema, ¿no? O sea, no queda incluido en los otros, ¿no? Y, bueno, la idea de lo que hace él es, ¿por qué le pide que sea Lipschitz? Porque lo que hace es, se agarra unas L's, así, ¿no? Empieza así chiquito. Entonces, usa, el teorema de punto fijo de Banach, lo usa, digamos, usa el Lipschitz para poder usar el teorema de punto de fijo de Banach para poder decir que existe un conjunto de L's que se mueven bonito, aquí. Es decir, que empiezo con una L chiquita, cuyos vértices de esta L tiene 1 en la gráfica azul y 2 en la gráfica blanca. Entonces empieza esa L y se empieza a mover la L. Así. Siempre con los vértices de la L en ese esquema, hasta que llega y colapsa este punto. Entonces empieza en un punto, la L se mueve. Para eso es que pide que sea Lipschitz, y usa un argumento justo de topología de los espacios lineales para asegurar la existencia de estas L's, ¿no? Y lo bonito de esto es que estas L's me generan un cuarto punto, ¿no? Que es el otro vértice del cuadrado. Entonces, en principio ese otro vértice no está en la curva, ¿no? Pero empieza a generar una nueva curva, el otro vértice. Hace una curva así, es continua también. Y usa argumentos de integración, se empieza a fijar en las áreas con la integral usual y argumenta que el área entre la gráfica azul y blanca tiene que ser igual que el área entre la verde y la blanca, usando integrales. El área, ¿no? Y entonces, eso nos dice que tiene que haber un punto de intersección, ¿no? Porque si todo estuviera arriba, entonces el área sería más grande. O si esta curva estuviera dentro siempre, entonces querría decir que el área es más chiquita. Entonces, tiene que haber un punto ahí. ¿Qué quiere decir este punto? Que hay una L, tal que su cuarto punto también está ahí. Entonces ya tengo mi cuadrado. Eso es lo que es. Ay, otra vez dime cómo lo definiste la curva verde, porque se me fue. Tengo una curva así, arriba y una curva abajo así. Resulta que tengo L's. Este vértice, este vértice. Entonces resulta que esta L me define un cuarto punto. Ese cuarto punto es el vértice de este cuadrado. Ya. Entonces justo lo que hago es, estas L's empiezan chiquitas, luego se empiezan a hacer más grandes y empiezan a viajar hasta que vuelven a colapsar. Entonces ese cuarto punto justo es los vértices de esas L's, ¿no? Entonces, bueno, justo eso quiere decir, ¿no? Que usando un argumento de áreas, que básicamente es integración, hay un punto ahí. Y ese es el que genera mi cuadrado. Ahora, según esto, este es muy bueno, esta demostración, porque si no fuera por estos puntos, prácticamente ya están todos los casos, ¿no? Según Taro. Pero pues aquí falla, ¿no? Estas cosas. Y bueno, aquí tengo que hacer mención de Frías, porque resulta que él justo programó esto. Entonces, él
tú le das a la computadora un conjunto de puntos y puedes dar muchísimos, ¿no? Y entonces él lo que hizo fue justo fijarse en eso y ver ese cuarto punto cómo se va moviendo, ¿no? Y entonces ese cuarto punto de repente sí intersecta, ¿no? Entonces eso da mucha intuición en el programa de Frías, ¿no? Porque uno ve cómo se empiezan a mover esas L's y ese otro cuarto punto cómo se está moviendo. Y uno intuye, aquí va a cruzar y sí ahí cruza Paz, ¿no? Y está muy bonito porque Paz lo mete y sale el dibujo, ¿no? Y bueno, ahí lo debería subir a la red para que lo viéramos, ¿no? Pero bueno. Oye, Luis, es una pregunta. Ahí a la de que estás usando las L's, ¿no se podría a lo mejor usar un teorema así como tipo de continuidad de que si es positiva y negativa? Ah, sí. Pero, o sea, es que si tú metes una L donde un lado sea más corto y de repente encuentras una L donde ya está intercambiado el asunto, donde el lado más corto es el lado más largo de la otra, por ejemplo. Entonces en algún momento tuvo que pasar por ser cuadrado. Ah, por ser cuadrado. Pero no sé Sí. si es un tema fácil o no. Bueno, más bien aquí cuando digo L es que es un lado igual al otro. O sea, este lado es igual a este. O sea, no varían. Esas L sí me... gracias por aclarar. Sí, no. Esa L que estoy hablando son cosas así donde este es D y este es D, ¿no? Esta distancia es igual a esta. Y justo usa toda esta maquinaria analítica, elipsis, no sé qué, para decir que existe esa, digamos, ese viaje de esa L que tiene esto, ¿no? O sea, sí empieza a cambiar de, aquí tus L son más grandes, pero de repente se empiezan a hacer más chiquitas y colapsan. Pero es una L donde este lado es, más bien tendría que decir como un boomerang. Entonces, sí, no varía. O sea, un lado no varía. Es un boomerang que empieza así y se empieza a mover. Oye, ¿la verde es una función en X? ¿Perdón? ¿La verde es función en X? Ah, sí. Justo, o sea, la blanca es una función en X, ¿no? Y esta acá. Y la verde es generada por ese otro vértice. Aquí. Entonces el otro vértice empieza a moverse. No necesariamente está aquí, ¿no? De hecho, cuando estás aquí, este otro vértice de hecho es este también, ¿no? Cuando estás en el punto colapsado, pues es este punto. Y a partir de ahí, pum, se empieza a mover y el otro vértice se mueve. Ya está. ¿Los lados de la L son paralelos a los ejes o se van? No, se hacen cosas rarísimas. Sí, no. O sea, de repente hasta como que se puede mover así, hasta medio regresarse tantito. No hacen así bonito, ¿no? O sea, sí, la L empieza a hacer cosas rarísimas, ¿no? De repente pues que se quede uno fijo y el otro se mueva. Pero justo la existencia de esas L's, que es como lo más fuerte del teorema, lo da esto. Y usa un argumento ahí topológico en espacios lineales para poder decir que existen, ¿no? Pero si se regresa, quizás en ese punto no es función. O sea, quizás si es una curva igual se puede, pero... Quizás, digamos que puede ser que la L sí se regrese, pero el otro punto como que se puede quedar fijo así. El otro punto sí describe una función. Ajá, sí. Justo es lo que demuestra Tao, ¿no? O sea, sí, la L puede hacer así, pero el otro se mueve así. Y... Dime. Pero, por ejemplo, ¿no basta que en una curva, si encuentras un rectángulo así, por ahí, y luego un rectángulo así por ahí, ¿no puedes garantizar que ya intersecta a los cuadrados en algún lado? Bueno, es que si tú tienes, digamos, una curva que tiene así, y este vértice, este está, y este está, ¿quién sabe? Estos puede ser que no estén. No, yo digo es que como que te fijas en el conjunto de cuadrados, pues es que el conjunto de cuadrados lo puedes ver como un plano, perdón, el de rectángulos como un plano, y los cuadrados son la diagonal. Entonces, si tú te fijas en un rectángulo que está en una región y en uno que está en el otro, y hay una curva continua, tiene que intersectar. Sí. Bueno, pero justo un poco tendrías que decir cómo viajas de un rectángulo a otro, ¿no? Y puede ser que eso sea difícil. Mira, ahorita vamos a llegar, ahorita vas a ver que va a estar bonito lo que sigue, pero bueno, entonces ya. Tao lo demostró en 2017 esto, y hasta ahora es como lo más chido que hay, ¿no? Y ahorita van a ver por qué también esto creo que puede servirnos. Tao es un chino. No, Tao es un australiano que se ganó la medalla Fields, pero se fue a trabajar a Los Ángeles. Le dieron hueso allá.
Entonces, a ver. Y que se ganó la medalla de oro en las Olimpiadas y así. Y creo que es hasta más chavo que yo. Bueno, entonces, sí. Ahora viene un poco, Bueno, nada más, ya, un poco porque se me acaba el tiempo. Tengan en mente esto. Resulta que, curiosamente, lo de simétrica, a pesar de que es algo como muy fuerte, bueno, no fuerte, digamos que todos los ejemplos que di, pues, son digamos, condiciones de suavidad o de que sea lineal o así. Y resulta que esto de simétrica, pues es curioso porque sí incluye muchos casos a veces, ¿no? De repente, con que sea simétrica, un montón de... Ya le quitas que sea suave o localmente monótona. Y aquí les doy un ejemplo bonito. A ver si me sale. De esta cosa, que es una simétrica. Entonces... no me va a salir esto, pero bueno. Oh my god, bueno, ahí está más o menos. Entonces esta digamos que construyo mi curva así. Este es mi primer paso. Mi segundo paso es este, mi tercer paso es este y así. Entonces de algún otro modo, cada arco lo sustituyo por esta figura, ¿no? Entonces este arco lo pongo aquí, plus. Y entonces ahora otra vez vuelvo a hacer ese proceso. Aquí tengo arquitos. Todos estos son, aunque están mal dibujados, pues son arquitos, ¿no? Ahora aquí por cada arquito pongo esta figura proporcionalmente. Y otra vez, esto está formado por arquitos y otra vez, cada arquito pongo esta figura así, paz. Entonces esto me queda, pues es una curva de Jordan, ¿no? Al final es un encaje continuo de S1, pero es muy fea. De hecho, no es nada de lo otro que dije. O sea, no es ni C1, ni C2, tiene un montón de puntos singulares. Es horrible, pero es simétrica. Y entonces inscribe un cuadrado, ¿no? Es como muy lógico, ¿no? Que sí inscribe un cuadrado. Y un poco la prueba es esta. ¿Cómo demuestras que una curva simétrica con respecto a un punto contiene un cuadrado? Pues lo único que uno hace es, se fija uno en una, de todos estos arcos secantes, secantes, no necesariamente se llaman, ¿cómo se llaman? Cuerdas. Cuerdas, ajá, que pasen por el centro, me agarro la que tiene, la más chiquita, ¿no? Por compacidad existe, entonces esto de aquí. Y entonces ahora esto lo giro 90 grados, así. ¿No? 90 grados. Entonces esto me genera una intersección. Ahora, por la condición de simetría, eso ya me genera mi cuadrado. Entonces es trivial ahí. Entonces, curiosamente, cuando uno tiene ciertas simetrías en la curva, uno puede decir cosas, aunque no tenga condiciones analíticas, ni de suavidad, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, nada más es como que se queden con esta idea, ¿no? Y este ejemplo está aquí en este artículo, ¿no? Entonces, bueno. Todo está en el survey y lo pueden checar. Entonces, este ejemplo es justo para que vean que hay cosas bien feas, ¿no? No está fácil. Entonces, bueno, ahora sí vienen ya mis propuestas. Entonces, rápido, voy a decir qué son los hiperespacios en un continuo, ¿no? Entonces, tienes X un continuo métrico, es decir, un espacio conexo, compacto y métrico, ¿no? Entonces, esta cosa de aquí, van a ser los A's que están al que hay cerrado.
Cn de x son los A's que están en X, tal que A son los que están acá, tal que A tiene a lo más n componentes. Y f n de x, pues también son los que están acá, pero que tiene a lo más n puntos. Y es cerrado y no vacío. El vacío lo quito. Entonces, básicamente tengo mi espacio X. Y aquí me empiezo a fijar en digamos, esta cosa sería un elemento de este, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tengo un círculo, por ejemplo, esta cosa pertenece a C2, ¿no? Y a C3, C4, ya está. Pero no pertenece aquí, porque estos no son puntos. Pero, por ejemplo, esta cosa, 2 puntos, pertenecen aquí. Son nada más 2 puntos. Entonces resulta que esto les puedes dar topología, ¿no? Bueno, hay varios que seguro que ya saben todo esto, pero por si no, la topología se le da usualmente con algo que se llama la métrica de Hausdorff, que es el ínfimo de los épsilon mayores que 0, tales que A está... O sea, llevo 6 años trabajando con esto y todavía tengo que ver la definición. Ahí está. Entonces tengo dos elementos, por ejemplo, de aquí, ¿no? Que al final, como este es subconjunto de este y este también, pues esta sirve, ¿no? Al final tienes una métrica en el grandote y se hereda en los chiquitos, ¿no? Entonces, básicamente esto es, ¿cómo sé que están cerca? ¿O cuál es su distancia? Pues tengo aquí, digamos, A y por aquí B. Y tengo un abierto. Este aquí se los voy a definir porque creo que no. Bueno, ya no tengo tiempo de hacer eso, pero bueno, ajá. El punto es que esto de aquí es como la nubecita alrededor de B y esta es la nubecita alrededor de A. Y si uno está contenido en la otra y la otra está contenido en la una, uno se fija en el ínfimo de esos épsilos, o sea, uno hace esta nubecita chiquita, ambas nubecitas, y el ínfimo de esos épsilons es la distancia entre A y B. ¿No? Entonces, pues es una métrica. Y resulta que también a estas cosas se le puede dar otra topología usando una cosa que se llama la topología de Vietoris. Que ahorita ya no voy a escribir, pero resulta que cuando X es compacto, si X es compacto, entonces coinciden. Entonces todo jala muy bien, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ya me creen que esto de aquí... Ah, y bueno, y resulta que estas cosas resultan ser continuos. Esta y esta. O sea, vuelven a ser un espacio métrico, compacto y conexo. Entonces, bueno. Ah, la métrica no, bueno, ya la borré. Entonces, bueno. Bueno, y es... Bueno, no tendrá que estar. Esto es sólido. Ah, me jalé.
Ahí está. Exacto. Entonces, resulta que, pues estas son ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, tengo un triodo, la figura T, pues resulta que F2 es esto. Ahora acuérdense que F2 es el conjunto de subconjuntos que tiene a lo más 2 puntos de este espacio. Entonces, por ejemplo, o los muevo, ¿no? Y estos son los modelos que hay. Ahorita estos, tramposamente les puse los que no voy a usar, pero ahorita les voy a decir los que voy a usar. Y aquí hay que tener cuidado. Y esto... no son iguales. Resulta que hay mucha gente también aquí en México trabajando con algo. A esto nosotros le llamamos el segundo producto simétrico, ¿no? F3, o lo que sea, aquí cualquier, es el enésimo producto simétrico. Y entonces resulta que hay otros vatos también, unos japoneses y también aquí en Zacatecas, que también están trabajando con el producto simétrico. Pero ellos lo que hacen es, tienen su eneada y permutan los elementos, digamos, tienen x1 hasta xn, ¿no? Al final esto es un elemento de esto, digamos. Entonces esto los mueve y eso se genera una órbita. Entonces hacen el espacio cociente de órbitas. Y también le llaman producto simétrico, ¿no? Y resulta que no son iguales. Por ejemplo, el producto simétrico el segundo producto simétrico del círculo, el enésimo producto simétrico del círculo siempre tiene clase, es homotópicamente equivalente a la esfera, perdón, al círculo. Y resulta que ahorita van a ver que en el que yo voy a trabajar, eso no pasa ni de chiste, ¿no? A veces puede ser incluso trivial, su grupo fundamental puede ser trivial, y a ellos nunca les sale trivial. Son cosas diferentes, tienen el mismo nombre, pero son diferentes. Entonces, una vez me acuerdo que estábamos Frías y yo en el Congreso de Matemáticas, y de repente nos empiezan a hablar y ahí nos agarramos del chongo todos. Porque todo el mundo empezó a decir, no, que el grupo de homotopía del producto simétrico es uno tal, y ahí estuvimos discutiendo. Y entonces, ajá, eran cosas diferentes, ¿no? Pero así nos agarramos una hora y ya fui y chequé y dije, no, sí, son cosas diferentes. Y de hecho hay un artículo de unos japoneses que lo aclara y todo. Pero ahí, hasta estábamos ahí tratando de demostrar, pues no, no son homeomorfos, ¿no? En algunos casos sí, pero en general no. Entonces no se vayan a confundir. El espacio de órbitas de las permutaciones de las coordenadas, no, a pesar de que tiene el mismo nombre, no es esto, ¿no? Esto es con la métrica de Hausdorff. Es esa que les dije, ¿no? Entonces, bueno. No, es el modelo que, o sea, el segundo producto simétrico de esta cosa es esto, es la navecita espacial. Y el segundo producto simétrico del intervalo es un disco cerrado, igual. El hiperespacio de continuos de ese 1 y del intervalo es un disco, así, ¿no? Y de hecho, se conocen algunos modelos, para otros no, o sea, para algunos de repente eso está muy complicado, quién sabe qué sea. Pero para otros ya, por ejemplo, esto lo demostró Illanes, ¿no? Sergio Macías también tiene resultados, ¿no? De algunos modelos de esto. Usted, profesora, también ha trabajado en esto, ¿no? Entonces, bueno, estos son, ¿no? Pero bueno, el que me interesa contarles es, pues como estamos trabajando en S1, este es el que me importa, ¿no? El segundo producto simétrico de el círculo. Entonces pongo mi círculo aquí y lo que hago es esto, para construir el modelo, para que vean lo que es. Un punto, o sea, el conjunto unipuntual, pues pertenece acá, porque es a lo más 2 puntos. Un punto es a lo más 2 puntos, ¿no? Ese lo dejo aquí. Pero si ya de repente mi pareja de puntos, que es de esta AB, pues ¿a dónde mando AB? Pues me fijo en la distancia entre A y B. Ahorita voy a usar la métrica definida por este encaje en R2. No me importa. Después es independiente de la métrica. Me fijo en esto. Entonces, este punto AB lo mando aquí. Y entonces, conforme voy moviendo aquí, digamos, este es A', B', A',
B' queda por acá. Hasta que llego, digamos, al ecuador, ¿no? Que este es A, B', B'. Queda aquí, ¿no? Entonces, eso lo hago para todos. Digamos, así voy construyendo estos arcos, los voy moviendo así, hasta que llego al antípodo. Entonces, en general, eso me define una función. Digo, una función que va de aquí a este anillo, ¿no? Y los puntos que están aquí provienen de este y este. Entonces, los que están aquí sí es una función inyectiva. El problema son estos, porque este corresponde a este, pero también corresponde cuando hice ese mismo procedimiento, pero por el otro lado. Entonces, quiere decir que este punto y este son el mismo. O sea, están identificados. ¿Y qué es eso? Una banda de Mobius, ¿no? Entonces, quiere decir que esta cosa, eso me morfa a la banda de Mobius. Y ya. Pero también con otra definición es una banda de Mobius. Ah, sí, en este caso sí. También cuando es la permutación de las órbitas, también resulta ser una banda de Mobius. Pero nada más aquí. Ahorita van a ver. Cuando n es igual a 2, creo que te sale. ¿Cuando n es igual a 2? Ah, ok. Entonces, bueno, tenemos esto de aquí, ¿no? Entonces, ahora esto de aquí lo voy a usar para lo que comentó Efraín. Resulta que voy a demostrar este problema, una versión más débil, justo rectángulos. Entonces voy a usar este modelo de esta cosa para demostrar que toda curva de Jordan inscribe un rectángulo. ¿Qué quiere decir? Que los vértices de un rectángulo están ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo... Tengo mi curva de Jordan, pero la voy a pensar en el piso. X, esto es R2 y aquí es R, bueno, Z. Entonces lo que hago es esto. Como ya sé que las parejas de puntos están parametrizadas por la banda de Mobius, de algún otro modo aquí yo tengo una banda de Mobius así. Ay, qué feo está este color. Entonces cada punto de mi banda de Mobius me escupe 2 puntos aquí abajo. Excepto la frontera como variedad de esta banda de Mobius. La banda de Mobius tiene su frontera como variedad. Y esos de aquí, justo por la construcción que ahorita les hice en este circulote, si ustedes vieron, corresponden justo a los puntos de la curva, ¿no? Entonces, de algún otro modo, cada punto de aquí me escupe, ya sea o una pareja de puntos o un punto, si me agarro un punto de la frontera como variedad. Entonces, bueno, lo que hago ahora es construir una función de aquí, de la banda de Mobius, a R3. ¿Y cómo lo hago? Me agarro un punto, ese punto al final es un A, B. Entonces me fijo en la cuerda que une A, B. Me fijo en el punto medio de esa cuerda. Y me fijo en la distancia que hay de A a B en la métrica euclidiana. Y eso lo pongo aquí. De hecho, en YouTube hay un video muy bonito de cómo está esto. Pero bueno, esto de aquí es F de A, B. ¿No? Entonces, conforme yo me muevo aquí en la banda de Mobius, esto me empieza a generar puntos aquí. F de X2. ¿No? Entonces, un punto aquí me escupe acá. Ahora, ¿cuáles son los que sí están en el piso? Pues aquellos que provienen de la frontera como variedad de la banda de Mobius. Esos justo sí van al piso, ¿no? Resulta que esto es una función continua, bien definida, ¿no? Entonces tengo una función que va de la banda de Mobius a R3. De tal modo que, a excepción de la frontera como variedad, todo tiene coordenada z positiva. Entonces, de algún modo estoy agarrando la banda de Mobius y la pego aquí así. Resulta que por el teorema de Schoenflies, no sé cómo se pronuncie, esto de aquí, lo que está dentro de
de mi curva de Jordan es un disco cerrado. O sea, la curva de Jordan junto con su interior es un disco cerrado. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo una banda de Mobius, la pego aquí, la tapo, ¿y eso qué me da? Un plano proyectivo. Entonces, al final, lo que tengo es una función del plano proyectivo a R3. Esto no puede ser inyectivo. Quiere decir que, que hay dos puntos que tienen que ir al mismo punto aquí. ¿No? Pero esto se sabe que no se puede encajar. El plano proyectivo no se puede encajar en R3. ¿Y eso cómo se traduce aquí abajo? ¿Qué quiere decir? Que hay dos parejas de puntos que van al mismo punto de R3, pero que no pueden ser de aquí. O sea, tienen que ser dos parejas que estén en el interior como variedad, que le pegan al mismo punto. Entonces eso se traduce que hay dos parejas que tienen el mismo punto medio, para empezar. Aquí abajo. Porque que tengan el mismo punto medio, solamente pueden ir a dar al mismo punto si abajo también tienen las mismas coordenadas, ¿no? Y que tienen la misma altura. ¿Qué quiere decir? Que la distancia de esta diagonal de AB y de la otra diagonal tienen que ser iguales. Y eso ya me genera mi rectángulo aquí. Está chido, ¿no? Entonces, no le pedimos nada a esta curva, solamente es un encaje continuo, es una curva de Jordan arbitraria, sin simetría ni nada, y ya les demostré, usando este hiperespacio, que inscribe un rectángulo. Y entonces yo cuando vi esto, un poco dije, ay, aquí a ver si Natalia nos ayuda, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, pues Frías no le ve mucha esperanza a mi idea, pero yo sí pienso que sí. Resulta que Bott, ya se me acabó el tiempo. Primero, supuestamente fue Ulam, ¿no? Pero bueno. Resulta que el tercer producto simétrico, con la métrica Hausdorff, de S1, es la 3 esfera. Resulta que esto es un grupo topológico, por suerte, ¿no? Entonces, esto está curioso porque primero me parece que Ulam sacó un artículo diciendo que esto era homomorfo a S2 cruz S1, una cosa así. Entonces Bott le escribe, le dice, Nel, estás mal, es esto, ¿no? Y el artículo está lo pueden checar ahí, ya tiene años esto, ¿no? Más de 50 años creo. Pero ¿qué quiere decir esto? Que el conjunto de triángulos de mi curva de Jordan la puedo parametrizar por la 3 esfera. Es decir, tengo mi 3 esfera, me agarro un punto de la 3 esfera y eso me define un triángulo en mi curva de Jordan. Y eso ya empieza como a ayudar, ¿no? Si dices, bueno, entonces mi idea es esta. Y ahorita no tengo mucho tiempo, pero un poco se las cuento rápido. Yo ya sé que esta no es la 3 esfera, pero pues ahorita para tener una idea, ¿no? Resulta que hay un señor que se llama Michels, que tiene un teorema muy famoso de selecciones, que dice esto. Michels, sin S. Ajá. Bueno. Sin S. Semi-continua. No, inferiormente. De un compacto. Bueno, ahorita voy a usar una versión más leve porque aquí este es compacto, ¿no? De un compacto a los subconjuntos no vacíos convexos cerrados
de un Banach admite una selección. Entonces esto nos ayuda a usar un poco la técnica que usamos para los rectángulos, ¿no? Entonces tengo mi curva, ¿no? Me agarro un punto de la 3 esfera, eso me escupe una tríada de puntos. Pero de algún otro modo esa tríada de puntos me define un convexo. Y si fuera de los que son así, también es un convexo. Y si es un puntito, también es un convexo. Este es un compacto, R2, pues es un Banach, todo sale bonito. Me agarro el casco convexo, si quieren, de la curva, pero el punto es que sí sale. Entonces, quiere decir que de algún otro modo, cada punto me escupe un convexo, que es este triángulo, y a su vez, usando el teorema este de Michael, tengo un punto aquí, que es mi selección. Y otro punto acá. O sea, que de algún otro modo, cada punto aquí me define un conjunto de puntos aquí, que es una función continua. Un poco lo mismo que hicimos para el caso donde teníamos esto. Nada más que aquí la selección era muy concreta. Es el punto medio y al final es una selección, ¿no? Pero es muy concreta y nos da muchas condiciones geométricas. Aquí, este teorema así, en seco, digamos, lo único que nos dice es que hay un punto adentro de este triángulo, tal que yo me muevo aquí y ese punto se mueve de manera continua aquí adentro, ¿no? Y siempre está dentro de mis triángulos. Entonces, bueno, un poco lo que yo he estado trabajando es, esto fue una idea de Natalia, ¿no? Básicamente, agarrar y tratar de agarrar un teorema de selección de tal modo que me mejore mis condiciones geométricas aquí, porque aquí está como muy en bruto. Nada, me dice, está ahí adentro tu punto, ¿no? Pero lo que quiero es decir, bueno, empiezo a mover aquí cosas, hay un montón de teoremas de selección, y muchos sí tienen cierta parte geométrica aquí. De hecho, la profesora Natalia tiene varios artículos donde, digamos, conmuta con una función lineal aquí abajo, ¿no? Aquí no me sirve mucho eso porque, pues, aquí, por más que me mueva linealmente, aquí puedo hacer hasta que me salga de la curva. Entonces no me funciona. Pero sí, quizás, moverme aquí, usar cierta función de tal modo que pueda usar la estructura, esta estructura, ¿no? Bueno, y a mí, yo en un principio estaba fijándome en el baricentro. No funciona porque no es continuo, ¿no? El baricentro usual. Luego me fijaba, bueno, entonces lo trato de arreglar. Trato de mejorar el punto usando tal. No me salió hasta que dije, bueno, ya, teoremas de selección, que me escupe el punto, no me dice cuál es, pero de algún otro modo sé que está ahí. Y entonces puedo ir metiéndole condiciones acá para que ya me dé condiciones geométricas aquí. Y bueno, ¿eso para qué? Pues justo para decir, bueno, me agarro el punto seleccionado y otra vez me agarro una altura. O incluso no solo una altura, sino una altura y otra altura en otro parámetro, ¿no? Para que encaje la 3 esfera en R4, por ejemplo. Y hacerlo de manera bonita, y es lo que he estado tratando de hacer, de tal modo que pueda usar el teorema de Borsuk-Ulam para decir que hay dos puntos que caen al mismo, ¿no? Entonces todavía no lo logro, no sé si se pueda, pero en eso estoy, es mi hobby. Entonces, y bueno, por otro lado también usar la estructura de grupo topológico de S3 para decir cosas acá, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que estaba tratando de hacer es decir, bueno, fijo un punto, ¿no? Me fijo en las órbitas o en ciertos subgrupos, ¿no? Y pues qué tal que mi altura la defino como la integral de Haar, ¿no? Entonces me agarro un punto y muevo con respecto a un subgrupo aquí, ¿no? Que puede ser un círculo, ¿no? Y entonces integro. Entonces, ¿qué querría decir? Pues no sé, por ejemplo, que tengo dos triángulos de tal modo que la integral de Haar con respecto a un subgrupo aquí coincide, ¿no? Y eso geométricamente, ¿cómo se traduce? Eso también es lo que he estado viendo. Y pues sí han salido cosas. No que hay un cuadrado, pero
en esta dirección. Y pues yo creo que esto de la selección, pues apenas fue, ¿no? Me acuerdo que lo intentamos Frías y yo, pero decía Frías, no, no hay ningún punto así. Y ya de repente, no, pues ¿cómo hay un teorema? Ya, pues ya se acabó, ya traía más, pero pues ya, gracias. Oye, ¿y un triángulo equilátero? Ah, hay un teorema, está en el survey, que dice que si yo doy un triángulo el que uno quiera, resulta que, digamos, este triángulo, resulta que el conjunto de vértices que son vértices de un triángulo semejante a este es denso aquí. Y eso también lo he estado usando. Y eso sí está. Ah, sí, eso sí se sabe, sí. Y de hecho es relativamente fácil. O sea, me agarro cualquier triángulo que yo quiera y entonces sé que para cada abierto de mi curva hay un punto que es vértice de un triángulo el que yo quiera, ¿no? Y un poco eso lo estoy tratando de adaptar para que en S3 las antípodas sean triángulos cuadrados. O sea, decir, bueno, a ver, ciertas antípodas que sean triángulos cuadrados para que en esta función que quiero definir, yo les llamo cuadrados, en el sentido de que son así. O sea, este es triángulo, rectángulo, pues es de que es así, ¿no? Pero ahora cuadrado es que esta distancia es igual a esta. Entonces, justo que... Ajá, exactamente, un triángulo, rectángulo isósceles. Entonces, de tal modo que las antípodas en S3 sean de este tipo. Y entonces, tratar de que cuando ya entro a R4 o a R3 o incluso a R5, caigan al mismo punto. Entonces, tratar un poco de usar la misma idea acá, pero acá. De acá para acá. Oye, Ulises, entonces aquí, como entendí, tus convexos son o triángulos o segmento o punto, ¿no? Aquí. Sí. Pues, entonces, tú puedes tomar el centro, el círculo suscrito. Es una selección concreta, tú querías concreta, ¿no? Sí. El círculo suscrito de estos triángulos. Triángulos, o sea, el otro o el punto, sí, Perfecto. de tus convexos. Ok. Una selección puede no caer en... ¿No? ¿Tiene que No, caer cuando dentro? el triángulo... Bueno, Sí no cae tiene por dentro. qué, pero propiamente una selección. No, cuando es obtuso Pero es a ver, tú quieres que como selección, pues pertenece a cada uno, ¿no? Sí. Sí, pero si es un triángulo así, el círculo es así y el centro puede estar por fuera. ¿Ah, sí? Por fuera no siempre está en el centro. Si tienes un convexo, el centro está en el casco convexo, pero que son convexos. No, pero del circuncírculo dices, ¿no? Sí. Puede ser... El circuncentro. El circuncentro no necesariamente cae en el triángulo, Sí. claro. Circuncentro se puede salir. Que de hecho no me importa mucho, ¿eh? Circuncentro. No me importa mucho que caiga o no, con que sea continuo el asunto. Si no te importa, entonces trata con eso. El circuncentro. El baricentro y El problema es que el baricentro no es continuo. Yo sé, no es continuo, eso es continuo, por eso. Sí, ok. Circuncentro. Gracias. Y otro, entonces, si entendí bien, esta conjetura es un teorema cuando la palabra cuadrado cambias con rectángulo. Sí, aquí ya lo demostré. Ok, pues sí, está bien, entonces. Y la otra, yo sospecho que el teorema de Tao puedes generalizar porque, bueno, no estoy seguro, pero en otras cuestiones, el Lipschitz se generaliza en una noción que se llama Hölder. La función de Hölder, entonces decía menor o igual a c veces de menos s a la alfa, al grado alfa, donde alfa es menor que 1. Ok. Esas funciones se llaman Hölder. Menor o igual a 1, ¿ok? Pues hay otros problemas en donde yo sé que pues, esos se generalizan, los puedes tratar aquí, Perfecto. pero sería algo latoso, pero no tan bonito como eso, pero puedes tratar. Está bien. Gracias. ¿Más preguntas? Oye, por ejemplo, esta terna de puntos las estás considerando no ordenadas. O sea, Sí, no son ordenadas. entonces no veo cuál es la diferencia con el otro producto simétrico. Es difícil verla, pero no. Por ejemplo, el otro producto simétrico siempre tiene
Para este caso es un toro sólido, ¿no? Es un toro sólido, es F3, ¿no? Pero no veo cuál es la diferencia o cuál es la sutileza para que este sea S3. Sí, no. Pues habrá que leer este artículo. Es que me parece que te serviría a lo mejor más el otro, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, el producto simétrico. el de la acción de permutar las coordenadas. Creo que en ese caso el enésimo producto simétrico es SN, pero con la... No, es este uno producto que puede ser dependiendo del orden. Torcido o no torcido. Exacto, eso es lo que estaba de tratando de decir. Dependiendo de la paridad del N, claro. Bueno, otra cosa que también está interesante es que resulta que las parejas de puntos y los puntos, aquí es una banda de Mobius dentro de S3. Entonces, estos puntos feos, entre comillas feos, los quito y me queda un toro abierto. Entonces, los triángulos bonitos quedan parametrizados por un triángulo abierto. Entonces, no, ya también intenté eso, pero creo que no, por ahí no sale mucho. Más bien un poco lo que sí veo que tiene ciertos frutos es esta integral que justo en este caso es justo la dejar. Entonces me agarro un punto, la identidad, me fijo en un subgrupo, cada uno de esos puntos representa aquí un conjunto de triángulos y esos triángulos tienen área. Entonces de algún otro modo integro con respecto a todas esas áreas, la pongo en una altura, veo otro que también comparta esa integral y entonces ¿qué me dice? Entonces, por ejemplo, ahorita, un poco regresando al Mobius, ¿no? Me agarro esta pareja de puntos, A, B, y empiezo a mover estos triángulos. Entonces, esta es la que me importa, ¿no? Entonces, cada uno de estos triángulos tiene un área. Y resulta como ese uno es un grupo topológico, los puedo integrar. Entonces, integro esa función que depende de AB, bueno, X, de X. Y entonces igual, por ejemplo, me fijo en el punto medio, pongo, en vez de la altura, pongo este número. Y entonces, ahora, ¿qué pasa? Al final otra vez tengo un encaje de la banda de Mobius a R3. ¿Qué pasa cuando coinciden? ¿Qué cosas geométricas me está diciendo? Ya no me va a decir que hay rectángulos, pero sí me dice ciertas cosas geométricas aquí. Y un poco esta idea la estoy tratando de usar ya aquí para esto. ¿Cómo es esto? Tengo aquí mi... Si ustedes se fijan... ¡Ah! ¡Qué bueno que me acordé! Me fijo en una elipse. Entonces... es simétrica aquí y acá, ¿no? O sea, si este punto está, el reflejado está. Tengo aquí arriba mi banda de Mobius encajada. Si yo muevo esto aquí así y giro, de algún otro modo, esta altura se empieza a hacer más chiquita. Empiezo a bajar. Y la otra, la empiezo a mover, se empieza a hacer grande. Entonces, de algún otro modo, aquí es teta, tengo una función que empieza, es la altura de esta y la empiezo a rotar, empieza a hacerse chiquita. Hasta que llego a la altura hasta esta distancia, que representa una altura más chiquita. Y la otra empieza en una altura chiquita y empieza a crecer. Ok.
básicamente me moví aquí en un arco así. O sea, tengo mi banda de Mobius así puesta, aquí giré esto, y entonces lo que estoy haciendo es moverlo así, ¡pac! Resulta que en algún momento coinciden, que es aquí. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. Quiere decir que por aquí hay un cuadrado. Justo con esta idea un poco. Entonces mi idea es estoy tratando de usar esto de la integral de Haar para poder decir que esto pasa más o menos en ciertas curvas, de algún otro modo, para ciertos puntos, tengo esta cosa, y yo me puedo empezar a mover, de tal modo que esto me genere una curva así, tal que esta pareja, AB, termine en la pareja A'B'. Entonces, cuando me empiezo a mover aquí, me van generando cruces. Justo en ciertas curvas, estas cruces sí quedan bien definidas, o sea, sé que existen si la curva cumple ciertas cosas. Entonces doy la vuelta, regreso, y entonces aquí lo único que hice fue, en del cielo, digamos aquí, empecé, di la vuelta y regresé. Entonces otra vez, teorema del valor intermedio, ¿no? Entonces, ¿qué me asegura que existe esto? Por ejemplo, aquí, la curva esta, nada más es un punto, giro así, plas y ya. Pero quizás me puedo viajar un poquito más y regresar. Entonces, esa es otra idea, ¿no? Y un poco usando la estructura de grupo topológico, creo que puede salir algo. Y había otra idea que ya bueno, sí, bueno, ya nada más un poco para generalizar. Ahorita a ver si me acuerdo de esa otra idea. Es ya más generalmente, Enrique Castañeda demostró que todo continuo localmente conexo que tenga esta figura o esta no se encaja en R3. O sea, su segundo producto simétrico no se encaja en R3. Entonces ya ahora sí, hablando de un continuo arbitrario, ¿qué continuos localmente conexos inscriben rectángulos? Pues los que son más chiquitos que estos. Todavía me falta ver este caso. Pero me parece que no inscribe necesariamente rectángulos. Pero si mi continuo contiene esta figura o esta, siempre hay un rectángulo ahí, justo por la misma idea de la banda de Mobius. Entonces, por más que yo escriba un H feo, siempre esa H tiene un rectángulo. O por más que yo trate de agarrar un enodo y lo trate de poner así, no. Y esta claramente no escribe rectángulo y esta claramente no escribe rectángulo. Y bueno, ahora la pregunta, el pseudoarco, que en algunos aspectos se parece al círculo y en otros aspectos se parece al arco, ¿inscribe rectángulos? Eso también lo estoy viendo y justo también es fijarse en su segundo producto simétrico. Pero bueno, ahora sí creo que ya me pasé. Muchas gracias. Bueno, un comentario nada más. Que los teoremas de selección equivalentes que mencionaste también son González. Y de hecho él tuvo primero uno con otro. Pero él no dijo equivalentes, dijo de Marcos. Dijo las selecciones, dijo también Natalia tiene dos formas. Ajá, o sea, que en un principio intenté usar esa, pero no. A ver, ¿tus resultados han publicado? No, esto no. Todavía no, así que no me los ganen así. Tu correo, por favor. Sí. Y este es de mi correo del instituto, Ulises Morales, @ el server del instituto, y aleulix @yahoo.com. Pues agradezco.
agradecemos. Vamos a un cartelito que te guardo. Ay, muchísimas gracias, Natalia. Luego.